En el día de hoy, entonces, hermanos, por algunos minutos vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos en el versículo 5, donde dice entonces que vamos a hablar sobre el contenido del mensaje hecho por Felipe, que dice que les predicaba a Cristo. Vemos entonces, en el día de hoy, por algunos minutos, hermanos, entonces vamos a hablar sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, la razón y también el centro de la predicación apostólica. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Les predicaba solamente al Señor Jesucristo. Este es el primer punto inevitable que nosotros podemos extraer de este texto sagrado. Debemos recordar que la iglesia está en plena persecución. La iglesia del Señor está siendo perseguida violentamente por parte entonces del clero, por parte del Sanedrín o del concilio, de los judíos que odiaban el Evangelio y principalmente a la persona a quien se predicaba, que era el Señor Jesucristo. Sin embargo, el Evangelio se había tornado en esos días imparable. No podían de forma alguna hacerlos callar, aunque los torturasen. Habían acabado de cometer un asesinato contra uno de los principales de la iglesia, que era Esteban. Saulo avanzó contra la iglesia se esparció, salió de Jerusalén y se va entonces a Samaria y a otras partes, y por donde ellos van anunciando el Evangelio. La obra del Espíritu de Dios dentro de este contexto de avivamiento, porque debemos reconocer que allí, aunque nosotros a veces cuando hacemos la lectura del texto sagrado probablemente no nos demos cuenta, pero allí había un poder extraordinario, sobrenatural. El Espíritu de Dios había bajado sobre la iglesia y había ungido a sus discípulos, a los siervos de Dios, para que ellos entonces, llenos de poder y de autoridad, predicasen en el nombre del Señor Jesucristo. Uno de los principales predicadores en aquellos días fue Pedro. Pedro, que nos llama muchísimo la atención porque Pedro había negado a Jesús. Pedro había renegado a Jesús. Pedro lo había ofendido. Y sin embargo, el Señor lo perdona, lo restaura y le da el privilegio de iniciar un extraordinario sermón donde 3.000 personas fueron convertidas. Un ex fracasado, no cualquier persona, era un discípulo fracasado que había tropezado. Sin embargo, la gracia del Señor lo restaura, lo renueva y lo prepara. En ese contexto la iglesia estaba viviendo en aquellos días. Y dice la palabra que Saulo asolaba la iglesia. Y había entonces uno de los diáconos, uno de los 7 diáconos que habían sido escogidos por la iglesia, que tenían algunas virtudes especiales. Eran hombres llenos de fe, hombres llenos de buen testimonio y hombres llenos del Espíritu Santo. Y estos también fueron, uno de los 7 fue asesinado. Fue asesinado públicamente y los demás todos fueron esparcidos, solamente los 12 quedaron en Jerusalén. Felipe baja entonces a Samaria y dice que llegando allí les predicaba a Cristo. Algunos estudiosos van a decir que Samaria es un lugar un poco interesante en las Escrituras Sagradas, porque de cierta forma era una ciudad representada, una típica ciudad idólatra, una típica ciudad incrédula, rebelde. No era ni judía ni tampoco era gentil. Era gentil y era un poco judía. No sé si usted me entiende. Como que nada. No eran nada. No eran definidos. ¿Ya? Por eso que los de Galilea y los de Jerusalén los odiaban. Jesús, ustedes recuerdan bien uno de los mensajes que expuso aquí nuestro hermano Leonardo,
Y Jesús, a propósito, pasó por Samaria. Pero el resto no pasaba por Samaria. Preferían dar una tremenda vuelta de los que iban de Jerusalén a Galilea para no pasar por esta ciudad. Jesús pasó por allí y entonces predicó el evangelio a una mujer. Ahora Felipe va y dice la palabra que les anunciaba el mensaje, les predicaba a Cristo. Interesante recordar, hermanos, que el texto sagrado no hace ninguna alusión de que Felipe se esforzara en hablar sobre la propia persecución que estaba viviendo la iglesia. Como si nosotros tuviésemos que correr de aquí de Coronel y tuviésemos que irnos a Lota o a Concepción y llegamos allá con... Nos están persiguiendo, acaban de matar a uno de los nuestros, no sabemos qué hacer. No menciona nada, por lo menos el texto. Puede ser que lo haya comentado, pero el Espíritu Santo no registró nada. No habló sobre el contexto propio de la iglesia. Tampoco habló sobre la muerte de Esteban y cómo ella había ocurrido, cosa que nosotros somos bastante curiosos para sacarle brillo a veces a las tragedias. A Paul Washer le dio un ataque y ¡fum! En 5 o 7 minutos el mundo entero sabía lo que había pasado. Somos nosotros así. Pero aquí hay alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios y se concentra en algo realmente extraordinario, lo esencial, lo que realmente suple la necesidad de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Podía haber hablado de varias cosas, de varios temas. Sin embargo, él hablaba del Señor Jesucristo. ¿Por qué Felipe se concentra en hablar en su glorioso Salvador? Podríamos decir que hay por lo menos 3 causas por las cuales Felipe se concentra en hablar solamente en el Señor Jesucristo. Primero, porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y eso ocurre y les pasa a todos aquellos que han sido llenos o que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Solo hablan de las cosas celestiales. Solo hablan de Cristo. Solo hablan de la gloria de Dios. ¿Quién ha tenido aquí el privilegio de leer y de conocer la historia y la biografía de David Brainerd? Ustedes se podrán cuenta qué es lo que hay allí en esa biografía, esa autobiografía, en sus propios diarios. Hay una concentración densa de la relación que él tenía con el Señor Jesucristo. Muy profunda, muy gloriosa y por lo demás también muy edificante. La palabra también lo dice, que la boca habla de lo que está lleno el corazón. El corazón de Felipe estaba lleno. El texto lo dice anteriormente en el capítulo 6. Buen testimonio, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué va a salir por la boca? Yo no me imagino como algunas personas a veces a punta de películas a veces ilustran ciertas verdades que ellos han encontrado en la Escritura Sagrada. Por ejemplo, esta verdad que nosotros encontramos aquí, dicen algunos, usted lo vio en la película tal. Si se dio cuenta los que vieron la película, se podrán dar cuenta de que este principio está allí en esa película. Una persona que está lleno del Espíritu Santo de Dios solo puede hablar del Señor Jesucristo. De repente, cuando usted a veces se encuentra con algunos santos, trivialidades, lo que nosotros decimos vulgarmente, pura agua, viajes, tallas, puras tonteras. De vez en cuando parece que ya entran en una relación un poco, quieren formar una amistad un poco más fuerte, más estrecha, se empiezan a citar a terceras personas en las conversaciones y a hacer críticas, esto y esto otro. Una persona que está lleno del Espíritu Santo de Dios hablará siempre del Señor Jesucristo. Ahora no se esfuerce en decir, ahora solamente voy a hablar de Cristo. Solamente hablar de Cristo. Esto no es algo mecánico y no es algo programado. Sale. Si usted a veces se pone a hablar con una persona, fíjese bien lo que sale. Política, una efervescencia. La figura de Pinochet,
una efervescencia para defenderlo, una efervescencia para condenarlo. Pero es una cosa que gente tímida, a veces que son de pocas palabras, pero en esos temas hierven. Fútbol. Son capaces incluso de decir, ¿sabe qué? Suspende el culto, porque es la hora del partido. No va a llegar gente. Y tienen verdad, y tienen la razón. A veces la gente no viene. Recuerdo que varias veces, predicando en Brasil en una iglesia, si aquí la cosa es efervescente, ya son 10, 20, 30 veces más porque están acostumbrados a ganar. La gente teníamos que en algunas oportunidades cambiar el culto porque sencillamente el país para. Pero para las reuniones de oración, para la vida devocional, lo que tiene relación con el compromiso con Dios y con el Evangelio, si me sobra tiempo, estoy cansado. Ese argumento de que estoy cansado, yo también estoy cansado. Y si yo le pregunto a cualquiera uno aquí de los que están aquí, todos están cansados. Y todos tienen sueño y tienen hambre. Todos. Entonces quedémonos en la casa. Lo que pasa, ese no es un argumento válido para decir es que yo no puedo comprometerme, no puedo ir más adelante, porque estamos todos en la misma. Yo también tuve 3 hijos, aunque no trataba tanto con ellos como mi esposa, que le cabía el mayor trabajo, cuidar de 3, uno tras de otro. Igual, y a veces teníamos que caminar trechos largos. Cuando una persona realmente está llena del Espíritu Santo de Dios, solo hablará del Señor Jesucristo. Su concentración está en Él porque es lo que le llena. Y sabe que también es lo que los otros necesitan. Felipe va a Samaria y les va a predicar al Señor Jesucristo porque Él está lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, les predica a Cristo. Porque Él sabe que es la mayor necesidad que tiene todo ser humano. La mayor necesidad que tiene todo hombre y mujer es del Señor Jesucristo. Entonces Él va a tratar sobre ese tema. Sería ridículo que yo llegara al hospital con un cáncer o con una herida aquí, en mi vientre, con las vísceras del lado de afuera, y el médico empezase a preguntar si me duele la cabeza. Si tengo la presión alta. Oiga, usted no está viendo que me estoy muriendo. Meta las manos luego aquí y sálveme. Porque estoy desesperado. Felipe sabe que la mayor necesidad que tenían aquellos incrédulos que estaban allí era del Señor Jesucristo. De ello Él le va a hablar. De eso Él les hablará, del Señor Jesucristo. Porque es la mayor necesidad que tiene todo ser humano. ¿Será que aquí en Coronel, en nuestra región, en nuestro país, la cosa es diferente? Lo que pasaba en Samaria no pasa aquí en Chile, no pasa en el mundo hoy. Una sociedad indefinida, más marcada como la vida que tenía la mujer samaritana, que una vida recta ante Dios. Felipe les habla de Cristo, porque Él sabe que solamente Cristo tiene la autoridad y el poder para salvar. No hay otro nombre a ser anunciado. Pedro dice, capítulos anteriores, y Pedro concentraba su sermón en el Señor Jesucristo, diciendo, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje apostólico era un mensaje cristocéntrico. Aplicaciones prácticas. Acomódese. Vamos a sacar algunas aplicaciones prácticas entonces de que Felipe les hablaba de Cristo porque estaba lleno del Espíritu, porque era la mayor necesidad que tenían los samaritanos y porque Cristo está revestido de poder y autoridad para salvar al pecador. La primera aplicación práctica tiene relación con
una problemática seria que nosotros nos encontramos en la iglesia llamada así evangélica. El mensaje. ¿Qué es lo que está saliendo del púlpito hoy? ¿Y qué es lo que no está saliendo y que debería salir? El problema entonces, en nuestra primera aplicación sería esta. El problema en la iglesia hoy no está inicialmente o básicamente relacionado con lo que se predica. Escuche bien. El problema con la iglesia evangélica hoy no está básicamente y esencialmente con lo que se predica en los púlpitos, sino con lo que no se predica. Porque hoy no se está hablando de Cristo y consecuentemente con la necesidad de Cristo. No se está hablando de pecado, no se está haciendo un llamado al arrepentimiento. Hoy día la iglesia vestida de novia tiene un mensaje suave, dulce, afable. Como si nosotros lo único que tenemos que hacer es 3, 4 veces más, 5 veces más como una junta de vecinos. Sin peleas, sin atritos, pero que vivamos unidos, entretenidos, buena gente, buena conversación, buenas comidas, gente joven, gente bonita, gente agradable, gente educada. Eso también lo podemos encontrar en el mundo. El problema con la iglesia de hoy no está básicamente con lo que se predica, sino con lo que no se predica. A veces se escuchan sermones de pura información, sermones que tienen que ver con pura moralidad. Hacer esto, no hable mal, no haga esto otro. El puro no haga, no haga, no haga. Y no se predica la verdad central y esencial del Evangelio. Aseguro, hermanos, con toda certeza que hoy no se predica a Cristo donde se concentran las grandes cantidades de personas. A veces donde hay mega iglesias, mega concentraciones, no se predica a Cristo. Porque predicar a Cristo, entonces nosotros tenemos que decir, pero ¿por qué predicar a Cristo? ¿Por qué nosotros tenemos que predicar a Cristo? Entonces la Biblia viene y responde, tenemos que predicar a Cristo porque nosotros tenemos un problema. Y un problema que no es cutáneo, que no está a flor de piel. Un problema que está dentro del hombre, en el corazón del hombre, en el alma del hombre, en la esencia del hombre. Y aunque el hombre se lave, aunque el hombre se duche, aunque el hombre haga reformas y más reformas, no puede solucionar ese problema. Solo el Señor Jesucristo puede hacerlo. Por eso vino. Por eso Él asumió una naturaleza humana, siendo Dios. Porque solo Él puede tratar del problema que tiene todo ser humano. Perdón de pecados. Predicar a Cristo implica otras cosas. Implica hablar del infierno. Implica hablar sobre el juicio final. Porque un día nos vamos a encontrar con Dios. ¿Y de qué forma? ¿De qué manera nos presentaremos ante Dios? Si no es por medio del Señor Jesucristo. Ese es el mayor problema que enfrentamos hoy. Hoy la mayoría de los sermones que se escuchan son de autoayuda. Sermones que tienen que ver con la prosperidad, con dinero. Han reducido el Evangelio a casas, a materia, a cosas que se pueden acabar con el fuego, a salud, a riqueza, a prosperidad. Eso es un mensaje infame, infame, y no se conjuga con la palabra de Dios. Además, porque la gran mayoría de los cristianos que han abrazado la cruz y el Evangelio, la gran mayoría son personas relativamente pobres. Y si les predicamos un evangelio que no es un evangelio, ciertamente nos estaremos hundiendo. Y no estamos hablando de la verdad. Felipe les está hablando de Cristo porque sabe que Cristo es el único que puede dar solución real y efectiva al ser humano. Enormes cantidades, hermanos, porque no se está predicando a Cristo en los púlpitos. Entonces hoy tenemos enormes cantidades de personas que son religiosas
que se mueven a base de costumbres, de ropa, de peinados, pero que no conocen a Cristo. Y esto es asustador. Porque la gente llega a la iglesia, el peinado, el ruch, aros, pantalón, falda. Si eres cristiano no puedes usar barba porque quedas con cara de mundano. Si vas a predicar tiene que ser de eterno, porque si no el Espíritu de Dios no se mueve. Cosas ridículas, ridículas, absurdas. ¿Cómo es que es por ropa, por el peinado? Y se centra todo allí. Y si alguna hermana de repente aparece con un pantalón, se reconcilió con el mundo, es mundana. Ese tipo de evangelio hoy está siendo predicado. Lo que tenemos entonces es una enorme cantidad de gente religiosa. Gente que ama más a veces las costumbres y la iglesia que al propio Cristo. No predicar a Cristo es una tragedia. Causa un caos en la sociedad, en la propia iglesia. Como la gente no está escuchando hablar de Cristo, tampoco tienen comunión con Él. Y todo se transforma en algo mecánico, algo de la boca hacia afuera, pero que la gente continúa en sus casas con divorcios, continúan peleando, tirándose los platos, discusiones acaloradas, marido y mujer, pero el domingo están en la iglesia. Y todos los ven y dicen, oh, qué pareja bonita, son un ejemplo, pero nadie sabe lo que pasa en la casa. Son meramente religiosos. Y como estos están entretenidos en un activismo religioso enfermizo, tampoco hay vida en ellos. Y se lo pasan en operativos. Un operativo social en el Alto Biobío. Un operativo en la isla Santa María. Van allá, llevan remedios, llevan médicos, llevan comida, llevan leche, llevan todo y lo entregan. Y no predican. No predican el evangelio. Activismo. Y ahí tienen esa falsa sensación de que estoy haciendo algo. La vieja herejía. Las obras. Las obras. Las obras me producen paz. Me producen una cierta satisfacción de que algo estoy haciendo y que Dios un día va a juzgarme porque yo, de cierta forma, merezco entrar al reino de los cielos. Por no predicar a Cristo y no estar, los púlpitos de las iglesias, no estar predicando al Señor Jesucristo, entonces ha causado una generación de gente religiosa. ¿Cuál es la fama? Voy a ser bien práctico en esto. ¿Cuál es la fama que tiene el coronelino fuera? La fama que tiene el lotino. ¿Cuál es? ¿De gente culta? ¿De gente sencilla? Ah, vamos a trabajar en tal minera. ¿Y de dónde vienes? De Lota, de Coronel. Y son dos ciudades donde supuestamente el evangelio ha revolucionado la ciudad. Y si usted va aquí en Coronel y en Lota, una iglesia, una bodega, una iglesia, una bodega. Y las drogas. El consumo es exorbitante de drogas. ¿Y qué tipo de sal nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos no es un cristianismo auténtico. Lo que nosotros tenemos es un grupo elevado de gente meramente religiosa. Pero que ellos mismos a veces, en los trabajos y en sus hogares, es gente problemática, gente agresiva, gente de conflicto. ¿Por qué no se les ha predicado a Cristo? No han habido cambios. Han abrazado el evangelio intelectualmente. Pero esto no ha hecho cambios efectivos en sus vidas. Religión, religiosos, muchos de ellos no han nacido de nuevo. Yo le pregunto a usted que se define como cristiano, usted que dice que es cristiano,
Y se llena el pecho de aire y dice, yo soy. Y es más, y soy evangélico, y soy bautista, y más encima, para rematar, soy reformado. Conozco toda la teología de Calvino. He leído no sé cuántas páginas de teología. Usted se define como cristiano, pero vamos donde las papas queman. 3, 4 carreras y no he terminado ninguna. ¿Qué tipo de evangelio es ese? 1 polola, 2 pololas, 3 pololas, 4 pololas. Y nada. Y juega con estas cosas. Se cree el galán. El potro. Y dice que es cristiano. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿No debería ser algo diferente esto en nosotros? Que a veces decimos que no, yo conozco al Señor. Y para los debates, mandado a hacer, afilamos las cuchillas y vamos a pelear porque ahora este es el calvinismo y la teología reformada y la doctrina de la gracia y dar jaque mates. Y dejar el resto, se pierde o no se pierde la salvación. Y en el día a día, ¿cómo es la cosa? Soy manso, soy humilde. Se ve en mí el carácter del Señor Jesucristo. Entonces yo le pregunto a usted y a mí mismo, que nosotros nos definimos como cristianos. ¿Usted conoce a Cristo? Entonces le voy a hacer unas preguntas para ver si usted lo conoce o si usted es un mero religioso que piensa que es cristiano. Porque si hay gente perdida en muchos lugares donde no se predica a Cristo, también en nuestras iglesias llamadas reformadas, también tenemos un batallón de gente que a veces que son meros religiosos, pero que no son nacidos de nuevo. ¿Conoces a Cristo? Entonces veamos, a ver, ¿cuánto tiempo usted pasa en oración? ¿Usted sabe lo que es eso, no? ¿Sabe? ¿Usted tiene hambre, tiene sed de Dios? El doctor Lloyd Jones dice así, que nuestro cristianismo en su esencia nosotros revela lo que realmente somos por el tipo de vida de oración que llevamos. ¿Cuánto tiempo gastamos con televisión? Chateando, conversando, pasando cadenas ridículas de oración. ¿Y cuánto tiempo a solas con Dios? Eso es cristianismo. Lo que pasa en su dormitorio, cuando usted está a solas con Dios. Eso es cristianismo. Usted tiene hambre, tiene sed. ¿Cuándo fue la última vez que a usted se le vio con lágrimas en su rostro, pidiendo compasión y misericordia porque acaba de ver cómo su corazón es profunda y desesperadamente corrupto? Y clamó por compasión, por misericordia. Pero si algunos ni siquiera a los cultos vienen, que es la parte visible de lo invisible. ¿Qué tipo de cristianismo nosotros tenemos? Te pregunto, ¿tú has oído hablar de Cristo? ¿Has oído hablar de Cristo? Bueno, Satanás también. Satanás también ha oído, pero ¿han habido cambios en él? La diferencia está el cambio que el Evangelio produjo en mí. La cosa no es meramente intelectual. La cosa no es solamente leer libros. Es bueno, muy bueno, pero no es solamente eso. Es tener una relación personal, profunda, marcante con el Señor Jesucristo, porque es lo único que vale la pena en esta vida. ¿Lo buscamos? ¿Ansiamos por Él? Mi hambre tiene sed de Dios. ¿O será que nosotros tenemos apenas en nuestra cabeza y en nuestros ojos solamente el signo peso? Y cuando tenemos dinero en el bolsillo, andamos felices. Pero cuando no hay dinero, estrés, reclamos y ansiedad. ¿Será que es el dinero el que pesa en nuestra vida? ¿Será que me va a llegar tanta cantidad de dinero? ¿Voy a recibir tanto por tal trabajo? Y empiezan los rollos. Y resulta que con las cosas de Dios no es así. Nunca es así. Dios siempre atrás, siempre olvidado, siempre con las sobras, con las migajas. Ese es el tipo de cristianismo, hermanos, que
que nosotros estamos viendo en los días de hoy. Un evangelio fácil, que no cambia. Y creo que es absolutamente necesario hoy que nosotros podamos considerar siempre nuestro estado ante Dios y volver a Él en arrepentimiento total, porque lo necesitamos. Segunda aplicación. Segunda aplicación. Felipe va a Samaria y les predica a Cristo. La mayor necesidad que tenía esa gente, esas personas. Segunda aplicación. Cuando usted vaya a hablarle a alguien del Evangelio, no se le ocurra, por favor, hablar de su iglesia. Porque la persona podrá entender que lo que necesita realmente es una iglesia. Y la iglesia no salva. Salva es Cristo. Entonces no confunda, no hable sobre la iglesia. Yo quería decirle que yo voy a una iglesia. Y ¿sabe? Es una iglesia reformada. La iglesia que está en la moda. ¿Usted ha oído hablar de Paul Washer? ¿Usted ha oído hablar de John Piper? ¿Ha oído hablar de John MacArthur? No, usted está perdido. No confunda las cosas. No confunda. Al evangelizar no se le ocurra hablar de su iglesia. Tampoco se le ocurra hablar sobre su vida. Yo tuve una experiencia con Dios. Yo era así y ahora soy así. Yo antes vivía bajoneado, vivía deprimido, vivía a base de remedios. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y la persona va y le dice, pero yo nunca he necesitado tomar remedios. Yo no tengo esos problemas. No se le ocurra hablar de la iglesia, tampoco de su vida. No lo arruine. Hable de Cristo, porque es eso lo que él necesita. Tampoco se le ocurra hablar del pastor, ni para bien ni para mal. Es que el pastor dijo, es que el pastor dijo, el pastor dijo. Oye, el pastor en tu iglesia manda. Oye, el pastor como que los controla a ustedes. No es que no me puedo. Oye, ¿por qué tú andas con un moño, un tomate en la cabeza? No, es que el pastor dijo que no se puede usar el pelo largo, que no se puede usar el pelo corto, que no se puede esto, que no se puede esto otro. Y además, ¿cuándo he dicho yo esas tonteras? No he dicho nunca. Entonces no venga a decir que el pastor no hable de la iglesia, no hable de su vida, no hable del pastor, ni de nadie. Hable tan solamente del Señor Jesucristo. Porque Él es el remedio para las almas enfermas. Y es eso lo que el Espíritu Santo reconoce como verdad y lo aplica. El Señor Jesucristo. Para terminar, en segundo lugar, vemos que Felipe les predica a Cristo. ¿Cuál era la mayor necesidad de los samaritanos? ¿Cuál es la mayor necesidad nuestra? La mayor necesidad de nuestro país, de nuestra ciudad. ¿Cuál es la mayor necesidad de nuestras familias? Reitero, no hable de la iglesia porque a veces usted se pone y empieza la discusión. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿No conoce a alguien que de repente como que quiere evangelizar y se transformó en un debate? Y se empiezan, porque el debate es marcado por temperamentos calientes y corazones fríos. Y no llegaron a ninguna... Y mejor alguien dice, alguien por ahí que está sentado casi como que durmiendo, y dice, ya, córtenla, pues. Ya, pues, corten. Se pusieron a hablar de la iglesia, se pusieron a hablar del pastor, se pusieron a hablar de la hermana, del hermano. Hable de Cristo. ¿Sabes que no me quiero preocupar con iglesia, con esto otro? Yo quiero hablarte de esto. Quiero hablarte del Rey, quiero hablarte del Salvador, quiero hablarte de aquel que cambió mi vida y que puede cambiar tu vida, porque es eso lo que tú necesitas. En segundo, entonces, ¿cuál era la mayor necesidad de los samaritanos? Saber que necesitaban a Cristo. ¿Y por qué que los samaritanos necesitan a Cristo? Y nosotros también, que somos una especie de samaritanos, que teníamos cuánto ídolo en nuestros corazones. Y nunca fuimos definidos. No es que yo nací en la iglesia. Y el diablo también nació en el cielo.
¿Cuáles son entonces? ¿Por qué ellos necesitaban saber de Cristo? Porque necesitaban saber que estaban perdidos. Que ellos son pecadores por naturaleza. Que todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Que por lo mismo solamente sabemos hacer bien y muy bien el mal. Lo único que nosotros sabemos hacer. Que todo nuestro ser está completamente infectado desde la mollera hasta la planta de los pies de una bacteria llamada pecado o un virus. Y que nosotros no podemos arreglar nuestra vida. Algunos intentan dejar de fumar, intentan largar el trago, intentan no ir más a ciertos lugares. Reformitas. Pero el deseo aún está dentro. La mayor necesidad de los samaritanos era huir de Cristo porque ellos estaban perdidos, así como nosotros, porque somos pecadores por naturaleza, porque solamente sabemos hacer el mal y nada más que el mal. Porque todo nuestro ser está infectado por el pecado. Por eso es que pensamos lo que pensamos, porque a veces los pensamientos se envenenan. Hay un nido de corrupción, de lascivia, de maldad, como lo decía Lewis. Miré hacia mi corazón y me di cuenta que había un zoológico de animales, arañas, lagartijas, de todo tipo de inmundicia dentro de mi corazón. Por lo mismo nosotros estamos perdidos, como los samaritanos, completamente perdidos y vanidos de la presencia de Dios. Necesitamos conocer a Cristo porque no hay esperanza fuera del Señor Jesucristo. No lo hay. Cualquier ser humano que vaya al juicio final y vaya a decir, no, cuando habían campañas misioneras, yo aportaba, yo ayudaba, yo ayudé al pastor, yo ayudé a la viuda, yo ayudé al huérfano, yo ayudé a construir un templo, yo protegí a los cristianos en la persecución, yo libré al misionero tal, de que los católicos lo mataran o los herejes, cualquier cosa. Eso no sirve. Eso no sirve. Tenemos que estar revestidos de una justicia que no está en nosotros. En ningún rincón de nuestro ser hay algo bueno. Todo está infectado por el pecado y la maldad. Y el único que puede ayudarnos es el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que ir a Él, arrodillarnos, clamar, suplicar, Señor, te necesito a ti, entra en mi vida, entra en mi corazón. Porque tú eres lleno de justicia y de verdad, y yo lleno de mentira y engaño y falsedad. Hablar de Cristo, del Evangelio, de la gloria de Dios, es hablar que solamente Dios puede salvar al hombre. Solo Dios, por medio del Señor Jesucristo. Es el método de Dios. Es la manera y la forma como Dios nos salva. Todos los que estamos aquí, que espero yo, con la gracia del Señor, que todos un día, a pesar de nuestros fracasos y fallas, y todas nuestras debilidades, pero que finalmente entremos en la gloria de Dios un día, todo será por causa del Señor Jesucristo. Yo confié, yo me entregué, yo me estaba quedando dormido a cada noche y entregaba allí mi alma al Señor y mis lágrimas corrían. Señor, solo tú, en ti confío, en nada más. No confío en la iglesia, no confío en nombre, ni siquiera en mí mismo. Solo confío en el Señor Jesucristo. Aplicaciones prácticas para terminar. ¿Cuál es su mayor necesidad? Como en el caso de los samaritanos, ¿cuál era la mayor necesidad que ellos tenían? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la nuestra? Miren, nuestra mayor necesidad es de carácter puramente espiritual. Claro que tenemos otras cosas para poder vivir en esta tierra. Necesitamos salud, necesitamos recursos, porque tampoco nadie
llega a pagar la luz mensual y lo pago por la fe, en el nombre de Jesús. Y el Señor que le pague en doble. Eso no existe. No existe. Y voy a pasar la tarjeta en el nombre de Jesús. Por la fe. No. No sea ridículo. Eso no existe. Necesitamos algunas cosas. Pero hay una necesidad que es gritante. De nuestros hijos. De nuestros nietos. De nuestros bisnietos. Y de todas nuestras generaciones. Es de carácter espiritual. Nosotros, los que nos antecedieron, nuestra necesidad es de carácter espiritual. Mira, voy a ser bien claro. Usted, mi querido amigo y hermano, usted no necesita ser feliz. Lo que usted no necesita ser feliz. Porque usted va a ir a algunos lugares, lo que tú necesitas es ser feliz. Ah, es que yo solamente soy feliz y tengo una mitad de naranja. Un hombre, una mujer, ahí me completo. Por eso que soy infeliz, porque soy bajoneado, porque no tengo una costilla. Ah, pero aquí en esta iglesia tú vas a encontrar esto y esto otro. No, usted no necesita ser feliz. Lo que usted necesita es que sus pecados horribles sean perdonados y que Cristo entre en su corazón. Y entrando Él, todo cambia. Entró la luz, entró el gozo, entró la paz. Puedo no tener nada y lo tengo todo. Absolutamente todo. Puedo dormir en paz. No necesito andar tocando las puertas de los psicólogos. Un remedio porque ando saltón, ando tiritón, una droga, necesito, páseme algo. El Señor Jesucristo lo hace todo, lo llena todo, lo ilumina todo. Saca todo lo malo que hay en nosotros cuando nuestros pecados son perdonados. Esto es lo que nosotros necesitamos. Que nuestros pecados nos sean perdonados y que Cristo entre. Lo que necesitamos es un nuevo nacimiento. Una nueva y una verdadera resurrección espiritual que produzca un cambio radical en nuestras vidas. De tal manera que Cristo sea real para usted y para mí. Más real que el aire que respiramos. Yo amo a Cristo. Mi gozo, mi deleite. Qué pena, hoy día es domingo. Ya se termina el culto. Otra semana más. Oh, cómo echo de menos la presencia del Señor. Estar con los santos, estar con los justos, oír su voz, oír su palabra. Pero tengo la Biblia en mi hogar, la voy a leer, voy a meditar en ella, voy a crecer. Me voy a arrodillar, voy a derramar mi alma ante el Señor. No necesito andar contándole mis problemas a Pedro, Juan y Diego. Que Pedro, Juan y Diego no resuelven problemas, son problemas. También tienen problemas. Solo Cristo y solo a Él debo entregar mi vida toda. Porque solo Él llena. Tú necesitas echar toda tu vida vieja, no arreglarla, echar todo abajo, y pedirle en humillación a Dios que te regenere, que te dé una nueva vida, donde Cristo sea siempre el primero. Él lo dijo, buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. Dios es fiel para con aquellos que lo aman. ¿O usted no se ha dado cuenta esta semana? No es que sea profeta, ¿ya? Pero no se ha dado cuenta esta semana cómo la misericordia y la gracia del Señor le han cercado, dándole salud, dándole vida, dándole alegrías, dándole un marido, aunque no sea, pero hay un marido, ya está un poquito más segura para dormir, por lo menos. Tiene una esposa, miserable pecador, tienes una mujer que te ama, que te cuida,
que te prepara alimentos, que tiene hasta tu ropa lavada. Bondad, misericordia de Dios. La religión no salva, tampoco llena. La religión es comida chatarra. Es buena, es rica, pero mata. Mata. No sé cuando veo a algunos que se embetunan un completo, pero lo embetunan. Comen más mayonesa que completo. Les encanta. Échale, pásenle. Así una comida chatarra. Es una delicia, sí. Es una delicia. Es una maravilla, una pizza. Pero es chatarra. No están los nutrientes que necesitamos. Religión es comida chatarra. Paseo. Oh, esta iglesia es muy buena. Esta iglesia es muy buena. Nos llevaron a las termas. Nos llevaron a Pucón. Nos llevaron a Buenos Aires. No, la iglesia, los hermanos, las comidas, las once. Uf, pura religión, entretenimiento. Eso no llena, eso no salva. Solo Cristo salva, solo Cristo llena, solo Cristo da vida. Puede creerme, usted puede estar solo o sola, pero usted se dará cuenta y de repente hay lágrimas de gozo, de alegría y de paz. La cosa está que arde. No podemos cambiar a nuestros hijos, pero a pesar de ello, tenemos paz, tenemos gozo, porque nuestra fe está en Cristo Jesús. Alimentémonos de Él, amémosle. Aquel que clama por Él no se verá jamás perjudicado ni ofendido. Tendremos consuelo eterno para la gloria de Dios. Amén.